Bueno, el propósito principal por el cual vamos a tratar este tema en esta tarde es porque eh, los que tal vez conocen hace poco la Iglesia Adventista saben que nosotros hablamos mucho de Elena de White y se hacen esta pregunta, bueno, ¿por qué hablan tanto de esta mujer? ¿Qué tiene de importante Elena de White? Porque de pronto cuando, incluso en las reuniones del Zoom de poder, cuando hay alguna duda, alguna inquietud acerca de algo especial, tú buscas a Elena de White y allí ella aclara muchas cosas. Quiero hacer un paréntesis, saludar a Gloria, la hermana Gloria Chía, que está aquí conectada. Gloria, que Dios te bendiga. No nos hemos cansado de orar por ti y por tu familia. Sé que estás pasando por una situación difícil, pero tú sabes que esta es tu casa, que esta es tu familia, y nosotros te estamos acompañando en este momento tan difícil. Un abrazo desde la distancia, desde nuestros hogares, y el Señor estará contigo. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Muy bien. Estábamos hablando de el espíritu de profecía. Nosotros como adventistas no ignoramos los dones que da el Espíritu Santo. Hay dones que son más comunes y hay dones que son más específicos, que no se dan a todas las personas. Y creo que el don de más exclusividad es el don de profecía, porque es un don muy, muy especial. Hoy vamos a hablar solamente desde la perspectiva bíblica acerca de los profetas y cómo Dios opera en la vida de un profeta. Y también vamos a tener creo que esto es algo que yo nunca escuché en un sermón, pero que me puse a investigar, a mirar y un amigo me compartió este tema y me pareció impactante. La Biblia está llena de muchas riquezas. ¿Saben? Cuando hay una verdad que es muy grande, que es muy increíble, el enemigo siempre pone obstáculos en el camino para estropear esa verdad. El tema de los profetas ha sido un tema al que el enemigo le ha ponido muchos obstáculos. El más grande de todos es los falsos profetas. Los falsos profetas no eran de tiempos bíblicos. Hoy día también hay falsos profetas. Se hacen llamar profetas, pero vamos a ver a la luz de la palabra de Dios si realmente son o no son profetas. Eso es como muchos otros temas, como por ejemplo la mayordomía, los diezmos, ofrendas. Hay mucha gente apática hacia ese tipo de temas. La alimentación correcta. Hay gente muy apática y hay muchos conceptos diversos acerca de esto. Bueno, este tema del don de profecía es uno de esos temas en los que, wow, hay muchas posiciones. Por eso vamos a dejar en esta tarde que la Biblia sea la que hable. Voy a pedirles el favor que me den la oportunidad de compartir pantalla. Tengo aquí un material especial para compartir en esta tarde y también para que los que deseen lo puedo compartir. Muy bien. Ok, ahora sí. Muy bien, familia. Entonces, muy importante que nosotros estudiemos este tema. Voy a poner unas bases bíblicas, no vamos a profundizar en eso, bases bíblicas que nos hablan acerca de qué es un profeta. Y ya nosotros podemos hacer un concepto para saber quién puede ser profeta y quién no. Primero, los secretos de Dios. Nos dice Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es decir, que los secretos de Dios, Él no los revela a todo el mundo, por eso se llaman secretos, ¿verdad? Cuando tú tienes un secreto, tú se lo comentas es a la persona más cercana, con la de más confianza. Bueno, el profeta es esa persona con la cual Dios tiene confianza, una persona que tiene una comunión especial con Dios. Dice que Dios le revela el secreto a sus siervos, los profetas. Una primera característica. Una segunda característica está en Números 12:6. Y él les dijo,
Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Eso nos muestra que nosotros no tenemos un Dios ausente, que aunque nosotros no lo veamos, él se vale de personas, instrumentos de Dios, para hablar por medio de visiones y de sueños. ¿Ok? Entonces, la primera característica, recuerden, Dios le revela sus secretos a los profetas. Ahora, la característica es que se revela o da información por medio de visiones y de sueños. Otra cosa muy interesante de nuestro Dios es que Dios no tiene exclusividad. Aunque pareciera que en la Biblia solamente hay profetas hombres, si nosotros miramos minuciosamente, también hubo profetas mujeres. Y dice Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Toda carne se refiere a varias personas. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Así que no hace diferencia de hombre o mujer. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Tampoco hace diferencia de edad o generaciones. Pueden ser usados tanto jóvenes como ancianos. Pueden ser profetas. Nos dice Joel 2:28. En la iglesia primitiva, cuando hablamos de la iglesia primitiva, nos referimos a la primera iglesia que nació después de que Jesús ascendió al cielo, la iglesia apostólica. Dice Primera de Corintios 12:28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros y luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces miren que dentro de el jardín de Dios, no solamente hay rosas, también hay margaritas, también hay girasoles, también hay claveles, también hay diversidad de dones hay en nuestra iglesia. Y uno de los dones es el don de la profecía. Pero recuerden, aunque es un don muy específico y muy exclusivo, el enemigo se vale de muchas formas para estropear esa gran verdad. Hay dos cualidades específicas que tiene la verdadera iglesia. Si tú todavía estás con la duda, ¿será que la iglesia adventista es la iglesia de Dios? Porque hay tantas iglesias a nivel mundial. Dentro de la religión del cristianismo se desprenden millones y millones de iglesias y cada una profesa lo mismo. Yo tengo la verdad. Por eso vamos a ver el testimonio de la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir? Y nos dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Recordemos que el Apocalipsis habla en símbolos. Cuando se refiere al dragón, se refiere a Satanás. Y cuando se refiere a la mujer, se está refiriendo a la iglesia. Entonces nos está hablando de Satanás queriendo hacer guerra contra la iglesia de Dios. Y no estamos hablando de una iglesia general, todas las iglesias que creen en cualquier Dios, no. Mira las características, dice, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la iglesia. ¿Cuáles son las dos cualidades? Los que guardan los mandamientos de Dios, ahí ya nosotros podemos hacer una depuración fácil, porque las iglesias a nivel general ignoran los 10 mandamientos. Muchas profesan y predican, estamos bajo la gracia, pero el libro de Apocalipsis me dice que los que guardan los mandamientos de Dios hacen parte de la verdadera iglesia, y la verdadera iglesia es atacada por Satanás. ¿Por qué? Porque la iglesia, los representantes de Dios aquí en este planeta para presentar la verdad. Y la segunda característica, dicen, tienen el testimonio de Jesucristo. Cuando tú tienes el testimonio de alguien es porque tienes la versión de algo. Cuando tienes una prueba de algo. Es como esta mañana cuando hablábamos en la escuela sabática del juicio. Cuando tú te llevan un juicio a confesar, tú llevas un testimonio, llevas una verdad. Y nos dice que la iglesia verdadera tiene el testimonio de Jesucristo. Voy a adelantarme aquí a Apocalipsis 19:10. Aquí dice, yo me postré a sus pies para adorarle,
Y él me dijo, mira, no lo hagas. Era una conversación de Juan con un ángel. Dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Ahora la pregunta es, ¿qué es el testimonio de Jesús? Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué me está queriendo decir Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 19:10? Allí lo escribí mal, es solamente Apocalipsis 19:10. ¿Qué me quiere decir esto? Que la iglesia de Dios tiene dos características especiales. Primero, guarda los mandamientos, no solamente 9, guarda los 10, incluyendo el cuarto, el mandamiento del sábado, que no es que sea el más importante de todos, sino que para nosotros es muy distintivo, porque nosotros guardamos el santo sábado. Y la segunda parte es que tenemos el testimonio de Jesús, que quiere decir que tenemos espíritu de profecía. ¿Qué quiere decir eso? Que en la iglesia, aquí no está diciendo adventistas del séptimo día, tenemos que ser objetivos, pero está diciendo que es una iglesia que guarde mandamientos y que tenga el espíritu de profecía, es decir, que Dios tenga dentro de ese pueblo una persona que él haya escogido como profeta. ¿Eso qué quiere decir? Que los profetas no solamente existieron en los tiempos bíblicos. Dios levanta profetas cuando necesita proclamar un mensaje. Recuerda lo que vimos al principio, la primera característica del profeta. A él son revelados los secretos de Dios. Tienen un mensaje especial. La segunda característica, Dios se comunica con ellos por medio de visiones, de sueños. Tercera característica, dice que Dios no hace diferencia. El profeta puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser un anciano o puede ser un niño, un joven. Dios los escoge. Y aquí tiene algo muy importante. Hay algo muy importante y es que la verdadera iglesia de Dios guarda los testimonios de Dios y tiene el espíritu de la profecía. Muy bien, vamos a dejar eso como base que es muy importante para identificar los profetas. Ahora vamos a ver unas características en lo que dicen los profetas. Las características de un profeta a la luz de la palabra de Dios. La primera característica es a la ley y al testimonio, nos dice Isaías 8:20. Y sigue diciendo este texto, si no van conforme a eso es porque no les ha amanecido. ¿Y cómo está el clima, la situación cuando no ha amanecido? En completa ¿qué? Oscuridad. Es decir, que una persona que se haga llamar profeta, pero no está conforme a la palabra de Dios, dice la Biblia, no le ha amanecido. Es decir, está en completa oscuridad. Así se mofe, así diga, yo soy profeta. Los profetas deben hablar de acuerdo al mensaje de los profetas anteriores, es decir, no se contradicen unos a otros. Segundo, sus predicciones deben cumplirse, nos dice Deuteronomio 18:20. No es suficiente un 40 o 70%, sus profecías deben cumplirse el 100%. Y debemos ser muy cuidadosos con esto, familia, porque en Internet tú encuentras mucha basura religiosa. Encuentras una persona, incluso tristemente, grupos que han salido de la iglesia adventista, no son adventistas, y lo peor es que se hacen llamar adventistas algunos, y dicen, Jesús va a venir en agosto del siguiente año. Y se hacen llamar profetas y dicen, tengo una profecía, el Señor me mostró en visión, el Señor me mostró en sueño. Pero bueno, vamos a la palabra de Dios y nos dice, el día ni la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles. Imagínate tú, la palabra ya lo dijo, Jesús lo dijo. Los apóstoles estaban diciéndole, Jesús, dinos cuándo vas a venir. Jesús les dijo, no les voy a decir cuándo, pero les voy a dar señales. Las predicciones deben cumplirse. Tercer punto, debe exaltar a Cristo, algo muy importante, una cualidad de un profeta. Un profeta no puede ser orgulloso. Un profeta debe ser humilde, porque la principal razón de un profeta es exaltar a Cristo Jesús. Ustedes ven los profetas en la Biblia y nunca fueron personas que buscaron honra,
que buscaron gloria, siempre fueron personas incluso humilladas por la sociedad, pisoteados, como lo vimos nosotros en el caso del profeta Isaías en este trimestre. Debe exaltar a Cristo. Y ya nosotros ya podemos hacer una depuración también de todos esos que se hacen llamar profetas hoy en día, que les gusta hacer milagros, prodigios y una cosa y la otra, pero les gusta exaltarse que yo soy el que tengo el poder y wow. Pero y eso hablan de Dios y tienen a Dios en la boca, pero recuerda lo que nos dice Mateo 7, nos dice no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así que debemos ser muy cuidadosos, tomarlo como que con pinzas, con cuidado, ser muy selectivos. Y cuarta parte, debe dar buenos frutos. Nos dice Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Hay unos que se hacen llamar profetas, miren que estoy hablando generalmente, ustedes después pueden mirar en internet y se darán cuenta de lo que estoy diciendo. Hay muchos que se hacen llamar profetas, son charlatanes, y lo que hacen es sacarle dinero a la gente. Y tú encuentras tantas cosas que pisotean el verdadero don de profecía, eh, la profecía al oído, que yo te declaro en esta mañana, que yo te profetizo en este momento. Ojo, familia, ojo, porque el don de la profecía es muy selectivo, es muy cuidadoso. No cualquiera puede hacerse llamar profeta. Eso no es como decir, yo quiero ser profeta, me levanté hoy y quiero ser profeta, voy a leer la palabra porque Dios me va a revelar un mensaje. Recuerda que en cuanto a los dones, yo no escojo cuál es mi don. Es el Espíritu Santo el que lo pone en mí. Y una característica, familia, importante de los profetas verdaderos es que ellos siempre son humildes. De hecho, cuando Dios los llama, se sienten incapaces, se sienten indignos, porque reconocen la santidad de Dios, porque reconocen el valor de esa misión. Interesante, ¿no? Para que podamos comparar una cosa con otra. Muy bien, vamos a poner un ejemplo muy importante. Y quiero que si usted parpadea, se va a perder de la explicación. Así que debemos estar muy atentos. En esta actividad, familia, vamos a usar calculadora. Si hay algo que a mí me gusta de la profecía y de la Biblia, es que se usa matemática. Y lo maravilloso de la matemática es que es perfecta. El hermano Alfredo sabe eso, que él es ingeniero. Él sabe que si un solo numerito queda mal todo, ¿verdad, Alfred? Completamente mal. Y mira que la Biblia es exacta, la Biblia es perfecta. Así que vamos a ver el ejemplo de un profeta, uno de los primeros profetas de la Biblia. Puse aquí un nombre en hebreo. Lo interesante de la escritura hebrea es que la escritura hebrea original es que no tiene vocales, sino solamente consonantes. No tiene ni A, E, I o U. La gente se tenía que aprender la pronunciación para saber cuál era la vocal que iba con ese nombre. Entonces lo que ustedes ven acá son solamente consonantes. Después, unos años antes de Cristo, hubo un grupo de personas que se llamaron los masoretas, que para no que se perdiera el idioma hebreo, le agregaron vocales para que no se perdiera el idioma porque ya no se sabía cómo se pronunciaban algunas palabras. Entonces, este que ustedes ven acá es el nombre de uno de estos cuatro personajes. Tenemos a Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Cuatro personajes que están en Génesis capítulo 5. Enoc es el papá de Matusalén. Matusalén es el papá de Lamec y Lamec es el papá de Noé. Eso quiere decir que Enoc es el bisabuelo, bueno, fue el bisabuelo de Noé. Matusalén, el abuelo de Noé, y Lamec, el padre de Noé. ¿Ok? Eso queda muy claro. Vamos a revisar ahora en la palabra de Dios este ejemplo de profecía. En Judas capítulo 1, versículos 14 y 15, Judas, uno de los últimos capítulos de la Biblia, este Judas del que habla aquí no es el Judas que traicionó a Jesús, es el Judas, un Judas hermano de Jesús. ¿Ok? Para que lo tengamos en cuenta.
Miren lo que nos dice Judas aquí en la palabra de Dios. De estos también profetizó Enoc. ¿Qué quiere decir esto? Que Enoc, el primero en la lista que teníamos ahora, era un profeta. Dice, séptimo desde Adán, la séptima generación, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Dice, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Miren que habla mucho de la impiedad, del pecado. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos, otra vez habla de impiedad, han hablado contra él. Recuérdenme, por favor, cuál era en ese entonces, alguien que active su micrófono, que me recuerde, cuál fue la primera, el primero juicio de destrucción que Dios hizo a la humanidad. Un juicio destructor que Dios hizo a la humanidad, muy grande. El diluvio. El diluvio. Excelente, el diluvio. Estamos conectados todos. Me alegra que estén allí en sintonía. El diluvio. ¿Eso qué quiere decir? Que de lo que Enoc está hablando en Judas 1, de lo que habló Judas, es que cuando dice que el Señor viene con sus decenas de millares, no está hablando ni de la primera ni de la segunda venida de Cristo. Está hablando de un juicio que se iba a efectuar en la tierra, y dice el versículo 15, por el exceso de impiedad y de maldad de las personas. ¿Ok? Es decir, que esta profecía de la que me está hablando Judas es una profecía de juicio. Una profecía de juicio. Y para que se efectúe una profecía, deben haber varios factores importantes. Pero ahorita vamos a ver esos factores. Puse aquí en la pantalla Génesis 5, versículos 25 hasta el 31 y Génesis 7, 6. Resalté unos números en rojo porque ustedes con su calculadora me van a ayudar a sacar unas cuentas. Voy a pedirle a ver quién está por acá. Voy a pedirle a Claudia. Claudia, por favor, ayúdame a leer toda la diapositiva que aparece aquí. Bueno, dice Génesis 5, 25, 7 y 6. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 979 años y murió. 969 años. Perdón. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Gracias, Claudia. Muy bien, aquí vemos una genealogía. Nosotros cuando leemos esto muchas veces pasamos de largo, pero mira, yo encontré aquí un tesoro increíble del don de profecía. Recordemos lo que vimos hace 2 diapositivas. Aquí lo puse otra vez en pantalla. Enoc, que ahora lo tenemos como un profeta, la Biblia dice que Enoc profetizó acerca de un juicio que Dios iba a hacer por la maldad de la humanidad. Y ustedes mismos respondieron que ese juicio que se iba a efectuar iba a ser el diluvio. El hijo de Enoc fue Matusalén, el hombre que ha vivido más años en toda la tierra. Nos leyó allí Claudia, 969 años. Increíble, ¿verdad? Después vivió Lamec y después Noé. Ahora, ¿qué hay de interesante en esta historia? Mira, lo interesante, vamos a ponerlo acá y vamos a empezar a trabajar. La edad de muerte de Matusalén fueron 969 años.
y la edad de muerte de Lamec fueron 777 años. Y aquí yo puse una parte resaltada en colores para que la podamos diferenciar. Cuando Matusalén tenía 187 años, engendró o tuvo de hijo a Lamec, su primogénito. Cuando Lamec tenía 182 años, engendró a Noé. Y cuando Noé tenía 600 años, dice en Génesis 7 que llegó el diluvio. Detrás de estos números, familia, hay una verdad increíble. Y para llegar a esa verdad debemos hacernos dos preguntas. La primera pregunta es, los matemáticos que tenemos aquí en Montedebrón, ¿cuántos años tenía Matusalén cuando nació Noé? ¿Cuántos años tenía Matusalén cuando nació Noé? Para hacer esto, tenemos que hacer una suma. ¿Ok? Voy a hacer aquí la suma. La suma debe ser 187 más 182. ¿Por qué? 187 es la edad que tenía Matusalén cuando engendró a Lamec. Ahora, Lamec tenía 182 años. Esos 182 años nosotros se los sumamos a la vida de Matusalén. Ahora, por favor, alguien que haga allí la suma, ¿cuánto es 187 más 182? 369. 369. Muchas gracias. Ok, entonces ya respondimos la primera pregunta. ¿Cuántos años tenía Matusalén cuando nació Noé? Matusalén, el abuelo de Noé, tenía 369. Ahora, la pregunta interesante es, ¿cuántos años tenía Matusalén el año del diluvio? Cuando nació Noé, tenía 369. Ahora vamos a hacer otra suma. Nos dice Génesis 7. Tenía 969. Ok, gracias, Alfred. Tenemos ahí varios matemáticos. Entonces sumamos 369 más 600. 369 más 600 y nos da 969. Ahora revisemos aquí la parte superior de la pantalla. ¿A qué edad murió Matusalén? A los 969 años. ¿Eso qué quiere decir? Que el año en el que llegó el diluvio a destruir el planeta fue el año que Matusalén murió. Ahora, una pregunta por curiosidad. ¿Hace cuántos años había muerto Lamec cuando llegó el diluvio? Busquen el versículo en Génesis 5. ¿A los cuántos años murió Lamec después de engendrar a Noé? ¿A los cuántos años murió Lamec después de engendrar a Noé? Búsquenme allí el dato. 777. Dice. No, 777 fue la edad total. Los años que pasaron después. Que no ¿Cuánto? se deja ayudar. No se deja ayudar. 595. Ok. Bueno, vamos a revisar acá. Nos dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y lo llamó Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Lamec ya sabía que Noé iba a cumplir un propósito especial. Miren que allí está implícito en la Biblia. Ahora dice el versículo 30, vivió Lamec después de que engendró a Noé, después de que Noé nació, ¿cuántos años vivió él? 595. 595. ¿Eso qué quiere decir? Recordemos ese número, 595. Nosotros ponemos 600, la edad que Noé tenía cuando llegó el diluvio, menos 595, ¿cuánto nos da? 600 menos 595. 5.
5 años. Cuando llegó el diluvio, Lamec había muerto hace 5 años. ¿Ok? Para que lo tengamos en cuenta. Nosotros a veces pensamos que solamente Noé, su esposa y sus hijos, o incluso sus nueras, estaban construyendo el arca, pero no. Noé tuvo la ayuda de muchas otras personas. Entre esas personas que ayudaron a Noé a construir el arca estaba Matusalén y estaba Lamec. Pero quiero centrarme en Matusalén, ¿ok? Bueno, aquí yo puse una línea del tiempo. Este es el nacimiento de Matusalén. Allí lo puse en morada. Y aquí es la muerte de Matusalén, ¿ok? Que es la línea morada. Este es el nacimiento de Lamec. Este es el nacimiento de Noé. Y allí nosotros podemos ver pues cuánto tiempo había entre uno y otro. Allí decíamos que eran 187 años. Aquí entre Lamec y el nacimiento de Noé eran 182 años. Nosotros sumamos esos 2 años y nos dieron 369, estos 2 periodos. Ahora, Noé, hasta que llegó el diluvio, ¿pasaron cuántos años? 600 años. Aquí lo puse mal, este Noé va hasta la línea azul. Y Lamec muere 5 años antes de que llegue el diluvio. Allí tenemos nosotros ahora una línea del tiempo, un cronograma de lo que pasó. Detrás de Matusalén hay una gran verdad. Detrás de Matusalén hay una gran verdad. Y es la que yo quiero compartir con ustedes. Muy bien, voy a borrar aquí un momento. Ya estuvimos haciendo aquí las cuentas. Aquí les puse yo al principio el nombre de un personaje en hebreo. Pues ese personaje es Matusalén. Y el nombre de Matusalén es una profecía de tiempo. Matusalén es un nombre hebreo. Y recuerden, familia, que los nombres hebreos siempre tienen un significado. El caso del nombre de Matusalén dice, cuando muera, será enviado. Es una palabra compuesta, es una frase unida. Matusalén quiere decir, cuando muera, será enviado. ¿Eso qué quiere decir? Dijimos que Enoc había profetizado del diluvio y de un juicio para las personas pecadoras. Dijimos que Matusalén era el hijo de Enoc. ¿Eso qué quiere decir? Cuando muera, será enviado. Es decir, que la misma vida de Matusalén era un reloj de tiempo. Un reloj de tiempo que iba a marcar el año en el cual iba a llegar el diluvio. ¿Qué era lo que quería Dios? Que con esta profecía de Enoc, la gente se arrepintiera. Y miren, familia, no es casualidad que Matusalén sea el hombre con más años en la historia. ¿Por qué? Porque recuerden que la misericordia de Dios es grande, que la vida de Matusalén era un reloj profético, porque el año en el que Matusalén muriera, ese año iba a llegar el diluvio. ¿Eso qué quiere decir? Que como Matusalén vivió tantos años, eran años de gracia que Dios le estaba dando a la gente para que se arrepintiera. Incluso Adán, que era el primer hombre salido de las manos de Dios, no llegó a la edad a la que llegó Matusalén. No llegó a la edad. El hombre más longevo es Matusalén. 969 años. ¿Por qué? ¿Qué significa Matusalén? Cuando muera, será enviado. ¿Qué será enviado? Un diluvio. Un diluvio. Entonces vamos a ver un poco ahora con esta perspectiva del Génesis cómo actúa Dios y cómo actúa el don profético en esta ocasión. El modo en el que Dios opera es bastante interesante. Primero, escoge un profeta. Y voy a preguntarles a ustedes, ¿quién fue el profeta que Dios escogió para dar esta profecía de juicio? A ver, todos respondan.
¿Quién fue ese profeta? ¿Sí me están escuchando? Noé. No, recuerden, el primero que profetizó acerca de una destrucción y de juicio. Enoc. Ahora sí, muy bien. Enoc. Enoc fue ese primer profeta. Muy bien, Paula, que me describió aquí en el chat. Ok. Segundo, Dios le revela, como la primera cualidad de Dios al profeta, le revela un secreto. En lo que Dios le reveló a Enoc era una profecía de juicio porque la humanidad se había ido, como dice en Génesis 6, de continuo al mal. Todo lo que hacían era de continuo al mal. Tercer cosa interesante, hay un tiempo de espera. Ese tiempo de espera es un tiempo de arrepentimiento. Miren que cuando Génesis 5:28 creo que es, que habla de Lamec, cuando engendra a Noé, dice, porque Noé tiene un propósito especial. Noé nos va a librar de algo especial. Ya Lamec sabía que Noé iba a cumplir un propósito, un tiempo de espera. Ese tiempo de espera, esa profecía de tiempo, iba a ser cronológicamente la vida exacta de Matusalén. Punto número 4, escoge un profeta al final de la profecía. Recuerden, al principio escoge a alguien. El primer profeta que Dios escogió fue Enoc. Ahora tiene que escoger un profeta al finalizar el tiempo de profecía, que en este caso era la edad de Matusalén, 969 años. Recuerden que Noé fue escogido por Dios. Dios le reveló el mismo mensaje que a Enoc. Le dijo, Noé, mira, la gente está echada a perder. He hecho todo lo posible para que ellos vuelvan a mis caminos, pero no he podido. Así que voy a destruir el planeta. Y tú vas a construir un arca con estas medidas, de esta forma, así, asá, asá. Y Noé durante 120 años estuvo construyendo esa arca y no solamente construyendo, predicando. Y también al final de esta profecía hay la presencia de un remanente. ¿Qué es un remanente? Un remanente es un grupo selecto, un grupo privilegiado. ¿Cuál es ese grupo privilegiado? El que acepta la profecía. Los únicos que aceptaron la profecía cuando llegó el diluvio era Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. Nadie más, solamente 8 personas. Recuerden muy bien estos 5 pasos, porque después de esto vamos a ver una profecía un poco diferente, pero que guarda exactamente el mismo patrón. Al principio Dios escogió un profeta, Enoc. Le revela un mensaje de juicio. Tercero, da un tiempo de espera, la vida de Matusalén. Cuarto, escoge un profeta al final de la profecía. En este caso, la persona que Dios escogió fue Noé. Y Noé dijo, va a llegar un diluvio. La gente se burló y no le creyó. Y quinto, la presencia de un remanente en el cumplimiento de esa profecía. ¿Cuál fue ese remanente? Noé y sus 7 acompañantes, 8 en total. Ahora, vamos a ver la profecía, aunque esta profecía es larga, porque duró 969 años, desde el nacimiento de Matusalén. Ahora vamos a ver la profecía de tiempo más larga de la Biblia. Por eso les digo, no parpadeen. La profecía más larga de la Biblia la encontramos en Daniel 8:14. El que tenga este versículo, por favor, active su micrófono y léame ese versículo. Daniel capítulo 8, versículo 14. El que tenga el versículo puede activar el micrófono y hablar. Yo lo tengo. Listo, Dice hermano. Daniel 8:14, dice, y él dijo, hasta 2300 tarde y mañana, luego el santuario será purificado. Ok, muy bien, gracias, hermana. Cuando nosotros hablamos de la purificación del santuario, tenemos que recordar
la última fiesta judía del año. Eso lo vieron los que estaban en el Zoom de poder, que se llama el día de la expiación. Era un día de juicio en el cual se sabía si Dios perdonaba los pecados de las personas o no los perdonaba. Era un día de juicio. Cuando la Biblia me dice que hay una profecía de 2300 tardes y mañanas, cuando la Biblia dice tarde y mañana se refiere a un día. Recuerden el relato del Génesis, de la creación. Dice, y fue la tarde y la mañana del día primero. Fue la tarde y la mañana del día segundo. Es decir, que una tarde y una mañana es un día. Así que cuando Daniel 8:14 dice 2300 tardes y mañanas, se está refiriendo a 2300 días. Y dice después, y el santuario será purificado. Cuando habla de purificación, recuerda que está hablando de un juicio. Y el juicio es para castigo de los impíos y para salvación y redención de los justos, que fue lo que pasó en el caso del diluvio. Cuando llegó el juicio, fue para condenación de los que no quisieron entrar en el arca. Fue algo voluntario, ellos no quisieron, pero fue de bendición para Noé y su familia que entraron en el arca. Es decir, que cuando Daniel 8:14 me dice que el santuario será purificado, se está refiriendo a un juicio que Dios va a hacer a la humanidad. Un juicio que Dios va a hacer a todos nosotros. Hay un principio especial en la Biblia. Quiero ser muy explícito en ese versículo para que tal vez no haya dudas. Está en Ezequiel 4:6. Ezequiel 4:6, ustedes lo pueden leer. Hay un principio que se llama día por año. Es un principio de interpretación de profecía. Día por año. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hay profecías que están hablando en días, se está refiriendo no a días, sino a años. Ezequiel 4:6. Entonces, cuando Daniel 8:14 me dice que van a pasar 2300 días, se está refiriendo a 2300 años para que el santuario sea purificado. Recuerden que el santuario era el lugar donde se llevaban los pecados para ser perdonados. Recordemos también, estoy dando algunas cosas por sentado porque no podemos profundizar en esto. Hay un santuario en el cielo, en este momento, donde tú y yo depositamos nuestros pecados cuando oramos, y ese santuario también necesita ser purificado. Entonces, muy bien, gracias a la hermana Luzmeri y mi mamá por colaborarnos allí con el versículo. Dice al final, día por año. Ese es el principio de interpretación profética. Entonces, vamos a ver ahora el patrón que se vio en la profecía anterior. Dios escoge un profeta al principio de la profecía, que es Daniel. Ahora, segunda parte, Dios revela un mensaje de juicio. El mensaje es, el santuario va a ser purificado. Los que llevaron sus pecados al santuario quedan perdonados, pero los que no confesaron sus pecados, condenación. ¿Cuál es el tiempo de espera? La profecía que vimos anteriormente era la vida de Matusalén. En este caso son 2300 años, por eso es la profecía más larga de la Biblia. Ahora, miremos el punto 4 y el punto 5. Dice que al final de la profecía, Dios escoge a un profeta. Dios escoge a un profeta. Y quinta parte, la presencia de un remanente que se va a salvar. ¿Ok? Muy importante. Ahora, vamos a ver un cronograma en el que vamos a ver cómo se cumplió esa profecía de los 2300 años. No voy a responder el punto 4 o 5 porque quiero que la Biblia y la historia sean las que contesten. Muy bien, aquí tenemos un cronograma histórico. Cuando Daniel 8:14 habla de santuario, en ese momento no se entendió la profecía porque no había un santuario.
El santuario que había existido era el santuario de Salomón. Y nosotros hemos estudiado en la lección de escuela sabática que ese santuario fue saqueado por Babilonia. De ese santuario solamente quedó un muro, por eso se le llama hoy día el Muro de los Lamentos, porque fue lo único que quedó en pie de la gran construcción y la gran gloria del templo de Salomón. Es decir, que vamos a apagar el micrófono, por favor. Para iniciar esta profecía de 2300 años, se necesitaba iniciar la construcción del santuario. ¿En qué año literalmente se inició la construcción del santuario? Ustedes lo pueden buscar en los libros de historia e incluso también en el conflicto de los siglos, que también nos presenta una línea del tiempo de esto. En el año 457 antes de Cristo, se da un decreto por parte de un rey llamado Artajerjes. Este rey da un edicto en el cual proclama que el santuario y las murallas de Jerusalén deben ser reconstruidas. Y no solamente eso, sino que él lo va a patrocinar. Increíble, ¿no? Ya hemos estudiado esto en el libro de Isaías. En el año 457 antes de Cristo. Es decir, a partir del momento de la construcción del santuario terrenal, literal, es que puede darse inicio a esta profecía. Recordemos también una cosa importante, y es que el tiempo, la historia de la humanidad está dividida en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. Este 457 es antes de Cristo. Si nosotros lo explicamos en el plano, aparecería entonces como menos 457. Ahora vamos a hacer otra operación matemática. Vamos a usar en nuestra calculadora, poner esto menos 457 más, que es la profecía, 2300 años. A ver, por favor, hagan eso en su calculadora, menos 457 más 2300, ¿cuánto les da? 1843. Gracias, Moni. 1843. Esto es después de Cristo. Miren que ya no estamos hablando del 457, estamos hablando de unos cuantos años para acá. Ahora, pasa algo interesante, y es que a este 1843 debemos agregarle un año. ¿Por qué? Porque en el plano, en los planos, aparece algo, en la línea del tiempo, aparece algo aquí, que es el año cero. El año cero. Y cuando hablamos de tiempo, no puede existir el año cero, porque si existiera el año cero, ese año nunca hubiera existido. Ese año cero tiene que contarse. Entonces, o si no, habría que dar un salto a -1 a +1. Es decir, hay que agregarle un añito más aquí. 1843 después de Cristo más 1. ¿Cuánto es 1843 más 1? 1844. Siendo más específicos, recordemos que cuando estamos hablando de purificación del santuario, estamos hablando de el día de expiación, que era el día de perdón de los pecados. Y si nosotros traemos el calendario judío a nuestro calendario de enero hasta diciembre, ¿qué día caería el día de la expiación? ¿Ustedes se han hecho esa pregunta? Pues especialmente un 22 de octubre. Si nosotros pasamos la fecha del día de la expiación judío a nuestro calendario, sería un 22 de octubre. Así que allí tenemos una fecha especial. Ya miren que hemos recogido una parte de aquí, otra parte de allá. ¿Cuándo finaliza la profecía de las 2300 tardes y mañanas?
el 22 de octubre de 1844, la profecía de tiempo más larga de toda la Biblia. Pero ojo, nosotros ya dijimos que al principio de esa profecía Dios iba a levantar un profeta. El profeta que levantó fue Daniel, porque Daniel fue profeta. El mensaje que le dio era un mensaje de juicio. El santuario va a ser purificado. Los que fueron perdonados quedan bien, pero los que no confesaron sus pecados, pues tristemente no pueden ser salvos. Es algo voluntario. Recordemos que es lo mismo como en el diluvio. Ahora, pasan 2300 años a partir del 457. Agregamos el año que no podemos perder, que es el año 0, y nos da 1844. Y si pensamos en la santificación, perdón, en la purificación del santuario, tenemos que pensar en esa fiesta judía, el día de la expiación, o en hebreo el Yom Kippur, que era especialmente un 22 de octubre. Eso quiere decir que esta profecía se debió cumplir el 22 de octubre de 1844. Ahora, no me hagan caso a mí, investiguen ustedes por su cuenta. ¿Qué pasó para 1844? ¿Qué estaba pasando en el mundo? Había un despertar religioso por la segunda venida de Jesús, porque un hombre llamado Guillermo Miller había interpretado la purificación del santuario con la segunda venida de Jesús, y la gente estaba predicando que para 1844 Jesús iba a venir por segunda vez. Pues tristemente nosotros sabemos cómo finalizó la historia. Jesús no vino. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Recordemos, nos dice el libro de Hebreos, que hay un santuario en el cielo. Y cuando Daniel 8:14 nos dice que el santuario sería purificado, no se está refiriendo a un santuario terrenal, porque desde la muerte de Jesús, el 31 después de Cristo, aquí aparece la cruz, desde la muerte de la cruz, ya tú no necesitas matar un cordero para el perdón de tus pecados. No es necesario. Ahora, ¿qué necesitas tú? Doblar rodillas, orar y decir: Señor, perdóname por mis pecados. Pero aunque acá en la tierra no haya un santuario, en el cielo sí lo hay. El libro de Hebreos nos dice: un santuario no hecho por mano humana, un santuario hecho por Dios, donde Cristo se presenta como sumo sacerdote, como nuestro representante y también como ese cordero que murió por nuestros pecados. El día de la expiación era el día en el que el sumo sacerdote llegaba del lugar santo al lugar santísimo a interceder por el pueblo y decir: Señor, perdona los pecados de los israelitas durante este año. Y el Señor lo hacía, los perdonaba. ¿Eso qué quiere decir? Que el 22 de octubre de 1844, miren que la profecía es muy exacta, ese día Jesús, como nuestro sumo sacerdote, como lo dice el libro de Hebreos, llegó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Y cuál es esa tarea? Purificar el santuario, ese santuario que está lleno de nuestros pecados, los que hemos confesado. Y Jesús va limpiando esos pecados, va sacándolos del santuario, purificando el santuario. En el cielo, nosotros ya hemos escuchado mucho esto. Hay un historial de cada uno de nosotros. Pedrito Pérez cometió este pecado, pero Pedrito Pérez se arrepintió. Entonces allí aparece: este pecado no se lo vamos a tomar en cuenta. Y qué maravilloso es que nosotros diariamente pidamos perdón por nuestros pecados, que lo hagamos para estar en paz con el Señor, porque no tenemos que pagar nada. Ya Cristo pagó el precio. Y desde 1844, Jesús está haciendo ese trabajo. Está en el cielo intercediendo por la humanidad. Por eso esta mañana hacíamos la pregunta en la escuela sabática: cuando tu nombre pase por ese juicio, ¿cómo crees que te va a ir? Es una pregunta para que meditemos, ¿verdad? Muy bien, he hecho una breve explicación. De hecho,
esta profecía tiene muchos más puntos, pero no puedo profundizar en ellos. Pero ustedes mismos se han dado cuenta de que todo lo que hemos comentado ha sido de la palabra de Dios. Y si tienes alguna duda en las fechas, tú puedes buscar en Google decreto de Artajerjes y te va a aparecer 457 antes de Cristo. Y tú vas a buscar allí en Google ¿qué es el decreto de Artajerjes? Era el decreto de la reconstrucción del santuario y la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. ¿Cuándo finaliza esa profecía? Bueno, esto ya hay que estudiar un poco más. 22 de octubre de 1844. La profecía de tiempo más larga de la Biblia. Ahora, hacemos una vez más la pregunta. ¿Cuál fue el profeta escogido al final de esta larga profecía? Hubo un profeta que fue escogido al principio, que fue Daniel. Ahora, ¿qué profeta fue escogido por Dios después del cumplimiento del 22 de octubre de 1844? A ver, ¿quién me puede dar ese nombre? Elena de White. Elena de White. Aunque hubo varios que fueron usados por Dios para consolar a aquellos que creían que Jesús iba a venir por segunda vez, la persona especial que Dios usó como profeta, específicamente como profetisa, para dar un mensaje de esperanza, fue Elena G. de White. ¿Y cuál era ese remanente? ¿Qué remanente se formó después de 1844? A ver, díganmelo ustedes. Iglesia Adventista del Séptimo Día. Excelente, hermana Oneida. Lo podemos decir con orgullo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día. Para 1844 no era una iglesia, era un movimiento religioso. Después de que Jesús no vino, muchos se fueron y quedaron unos pocos. Entre esos, Elena, Jaime White, Hiram Edson, Capitán Bates, J.N. Andrews, varias personas, varias familias, pero que a comparación de los que eran antes, eran un pequeño grupo, un pequeño remanente. Este remanente debía tener la convicción de que aunque Jesús no había venido en 1844, faltaba poco para su segunda venida. Y familia, la única iglesia a nivel mundial que predica los mandamientos de Jesús, que tiene el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía, y que habla acerca de un santuario celestial y que Jesús está intercediendo en el lugar santísimo, a partir de esta fecha, la única iglesia, escúchame bien, es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y quiero escuchar a todos los que digan amén. 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 Entonces, ¿qué pudimos estudiar en esta tarde, familia? El final de la profecía más grande de la Biblia es con una profetisa y es la mujer que Dios usó para darnos un mensaje a nosotros como iglesia. Miren que aunque han pasado más de 100 años desde la muerte de esta mujer, sus libros son un legado para nosotros. Los que hacen juiciosamente el Zoom de poder y están leyendo Patriarcas y Profetas, después Profetas y Reyes, se darán cuenta que ese mensaje no es un mensaje cualquiera, no es solamente un libro académico, es un mensaje dado por Dios. Ojo, no quiere decir que los libros de esta mujer reemplacen la Biblia, porque ella misma lo dijo, lo que yo escribo es una pequeña luz en comparación a la luz de la Biblia. Recuerda muy bien cada una de las características que nosotros miramos. El profeta recibe los secretos de Dios. El profeta puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser anciano, puede ser un joven. El profeta debe estar a la ley y al testimonio. Lo que diga el profeta se debe cumplir. Y varias otras características, a la ley y al testimonio, por sus frutos los conoceréis. Quien cumple con todas estas características y hace parte de ese último remanente después de 1844 es Elena de White. Y el pueblo que Dios escogió para dar el mensaje final
antes de la segunda venida de Cristo Jesús, somos nosotros familia. Un orgullo santo, con humildad, pero con una bendición de poder decir, gracias Señor porque pertenezco a esta iglesia. Porque nuestra iglesia, familia, es un movimiento profético. Y te digo algo de todo corazón. Para mí, este es el principal testimonio de creer en el espíritu de la profecía. Tenemos una gran cantidad de libros que el Señor nos ha dejado por medio de su sierva, Elena de White, una mujer usada por Dios. Libros para la familia, libros para los hijos, libros para la salud, libros para educar, libros para ser sabios, libros para tomar buenas decisiones, libros para maestros, libros para todo el mundo, para todos. Por eso, familia, este mensaje que se nos ha otorgado a nosotros como adventistas, debemos compartirlo y debemos sentirnos bien y sentirnos privilegiados de que Dios nos ha dado la oportunidad de pertenecer a este movimiento profético. Por eso nos llamamos adventistas del séptimo día, adventistas por la palabra advenimiento, en el que hacemos el llamado al mundo de la segunda venida de Cristo. Así como Noé predicó del diluvio, aunque no muchos le creyeron. Y también nosotros decimos que somos del séptimo día porque aunque para nosotros los 10 mandamientos son importantes, el mandamiento más ignorado, ustedes saben cuál es, el cuarto mandamiento. Es ese mandamiento que nosotros presentamos como una bandera. Por eso hoy sábado nosotros nos reunimos. Querido hermano, querido amigo, siéntete feliz por pertenecer a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y porque Dios no guarda silencio, porque Dios usa profetas para dar un mensaje especial. Y Elena de White fue la mujer usada por Dios para dar un mensaje a ese último remanente que somos tú y que soy yo. Familia, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén, amén. Muchísimas gracias, Juanca, por esta explicación tan espectacular. Yo creo que nunca, por lo menos a mí me pasa que creo que nunca había tenido tanta claridad en este tema que tanto amamos, ¿cierto? Y que se hace necesario que lo manejemos de esta manera, que todos podamos hablarlo así, que todos podamos enseñarlo así. No sé si alguien tenga alguna pregunta, no me ha llegado ninguna por el chat, creo que te hicieron caso, Juanca, de no espabilar. Y no sé si alguien tenga alguna pregunta, puede levantar el micrófono, algún comentario, este es el momento. Ok, gloria a Dios, eso es positivo, eso es muy positivo. Ivana, creo que activaste tu micrófono, ¿tenías una pregunta? No, que todo quedó súper claro. Bueno, Sí. gracias a Dios. Quiero comentar algo, Maureen, que tal vez de pronto sí se puede generar una duda y es, ¿será que después de Elena de White va a existir otro profeta como ella? Bueno, la respuesta, familia, es no. ¿Por qué? Porque nosotros somos ese último remanente. Por profecía nosotros sabemos que es ese último grupo que va a permanecer antes de la segunda venida de Cristo, que nuestro mensaje se debe esparcir a todo el mundo. Por eso es que ustedes ven tanta riqueza literaria en los escritos de Elena de White, porque no se le pasó nada por alto. O sea, Dios no tuvo que mandar a otro profeta después para decir, ay, se me olvidó revelarle esto a Elena. Mira, falta revelarles esto a mi pueblo. No, miren, nosotros tenemos una luz grande, tenemos una luz clara y maravillosa. Y esta verdad de las 2300 tardes y mañana, tú no lo vas a encontrar en ninguna otra iglesia, en ninguna otra, porque el 1844 es el génesis y la creación de nosotros como iglesia. Una iglesia que con los años empezó a fortalecer sus doctrinas y que para 1860, 17 años después, se estableció oficialmente en los Estados Unidos como Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Amén, amén. Juanca, muchísimas gracias nuevamente te damos por esta tarde tan provechosa y tan llena de tanta riqueza, ¿verdad? Juanca, vamos a hacer una oración para finalizar nuestro programa de Conexión Juvenil. Luego sonará una alabanza y el Zoom se cerrará automáticamente. Familia, que todos tengamos una feliz semana. Estemos agarraditos de Dios a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades. Él nunca pierde el control. Juanca. Amén, claro que sí. Bueno, Mau, yo me voy a autoinvitar porque es que este tema tiene una segunda parte y hay que hablar también del ministerio de Elena de White, ¿ok? Así que para que por favor me agendes porque este tema continuará. Familia, vamos a hacer una oración allí donde estamos. Oremos. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, gracias por la bendición maravillosa que nos das del don profético, porque no solamente fue algo exclusivo de personajes en tiempos bíblicos, sino que también lo revelaste a nosotros, como ese pueblo del último tiempo antes de que tú vengas. Gracias, Señor, porque has bendecido a nuestra iglesia adventista. Con humildad, Señor, aceptamos esa verdad y ese mensaje que tú nos has dado. Y gracias, Señor, porque tú no haces silencio. Tú siempre te comunicas de diversas formas. Y gracias, Señor, porque nos has dejado una gran verdad, una gran luz que nosotros no solamente debemos atesorar, valorar, sino también compartir con otras personas. Acompaña, Señor, a cada uno de los miembros de iglesia que están aquí conectados, a nuestros amigos. Bendícenos, Señor, en esta nueva semana. Bendice nuestras vidas y que en esta nueva semana podamos contar con tu bendición y tu protección. Te pido de manera especial por la familia Amaya Chía, una vez más, Señor, para que tú les fortalezcas, les sigas bendiciendo. Y aunque parezca que el panorama es incierto y doloroso, dale tu esperanza en sus corazones. Bendice a Gloria, que la amamos demasiado, la queremos, para que tú le des fortaleza en este momento de dificultad. Que aunque ya Segis no esté, que, Señor, tú puedas hacerte cargo de ella, que tú puedas estar junto a ella y que nunca la abandones y que ella recuerde en los momentos de dolor que Jesús está junto a ella y también junto a sus hijas e hijos. Acompáñanos, Señor, en el resto de esta semana. Regálanos tu protección y gracias porque inclinaste tu oído a nuestra oración. Esto, Señor, te lo pedimos y agradecemos de manera especial en el nombre de Jesús. Amén. Vida eterna hoy me das.
no hay otro amor.